Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la sesión de comunicación de nuestro tercer parcial. Esperamos que la clase te sirva para reforzar los conocimientos trabajados con tu docente. Los materiales que utilizaremos hoy serán una libreta y lapiceros. En esta ocasión deberás estar muy atento, ya que al finalizar haremos una trivia. Además, la temática que trabajaremos hoy es el texto expositivo, argumentativo y la exposición oral. Además, te vamos a dar algunos consejos para debatir. Sabemos que todo esto te va a servir para realizar una reseña crítica como evidencia de producto. Y bueno, iniciamos. Debate. El debate es una técnica o modalidad de la comunicación oral. Consiste en enfrentar a dos personas o grupos con ideas opuestas acerca de un mismo tema. Los debates organizados cuentan con un moderador y con un público que asiste a las conversaciones. Los participantes se encargan de exponer sus argumentos sobre el tema en cuestión. Para que exista un debate es necesario que se encuentren dos posiciones antagónicas. De lo contrario, si los participantes están de acuerdo en todo, no se produce la confrontación o controversia. El rol del moderador es esencial. Debe encargarse de evitar que la discusión se torne violenta o que los participantes del debate se desvíen del tema principal. Tienen la obligación de abstenerse de favoritismo y asegurar de que todos reciban espacios de tiempo equivalentes para exponer sus puntos de vista. Cuando intervienen los intereses personales, los debates se distorsionan y pierden validez. No se trata de una competencia, sino de intercambiar puntos de vista. Reglas para su realización. Para debatir se deberá conocer plenamente el tema, poseer información verídica. Recomendaciones. Ser breve y concreto al hablar. Hablar con seguridad y libertad. Saber imponer el propio punto de vista. Ser tolerante respecto a las diferencias. No subestimar al otro. Evitar burlas en la intervención del compañero. Evitar gritos para callar al que está hablando. Acompañar la crítica siempre con una propuesta. Hablar alto y claro para que todos escuchen. Evitar argumentos ligados a algún dogma. Como podrás darte cuenta, el texto expositivo es hablar de un tema específico. Y esto no solo aplica para la redacción, sino que también lo podemos hacer de manera oral. Tienes razón, Sai. A lo largo de nuestra vida escolar hemos realizado muchas exposiciones, también debates, mesas redondas, y es probable que no hayamos seguido las reglas que marca esta actividad académica. Por ello es importante revisar en qué consiste y su correcta aplicación en la vida cotidiana. ¿Qué te parece si vamos a revisar algunas reglas sobre la exposición oral? Hola, queridos estudiantes. Es momento de aprender a realizar una exposición oral. Los formatos de comunicación pública usualmente se conocen como técnicas de comunicación grupal. La exposición oral es una de ellas. ¿Cómo se prepara una exposición oral? 1. Investigación del tema. Se reúnen todas las fuentes disponibles o pertinentes para la exposición y se ubica en ellas el contenido más relevante. 2. Toma de apuntes. Se extraen las ideas pertinentes y las citas necesarias para la explicación del tema y se plasman en fichas.
A partir de ellas, podrá repasar el contenido y hacer el material de apoyo. 3. Elaboración de un esquema. Se traza el esqueleto de la exposición, como un esquema en el que se ordene el modo de presentar la información, atendiendo siempre de ir de lo general a lo específico o de lo simple a lo complejo. 4. Elaboración del material de apoyo. Una vez que se sepa el orden de los contenidos a exponer, se puede decidir qué habrá como material de apoyo en cada etapa de la exposición. 5. Práctica. Se realiza una exposición de prueba, cronometrando el tiempo empleado para asegurarse de estar dentro de los límites permitidos. La estructura de la exposición oral es introducción. Se capta la atención de la audiencia, identificar la relevancia del discurso, establecer la credibilidad, es decir, mostrar que eres el experto en el tema, enunciar la tesis, que consta de objetivo general, específicos e ideas principales. Desarrollo. Se organiza a partir de las ideas principales y las ideas subordinadas. Conclusión. Resumir los puntos principales recapitulando los elementos de tu exposición, sobre todo la tesis. Enunciar un gancho, es decir, emitir una frase corta y memorable para que el auditorio lo recuerde. Consejos para una exposición oral. Confía en ti mismo y procura ensayar. Recuerda modular tu voz y mantener contacto visual. Emplea ademanes o movimientos corporales ligeros. Además, usa materiales de apoyo. Listo, ya tienes tu exposición oral. Está padrísimo el video, ¿verdad? Sin duda nos damos cuenta de la riqueza cultural que hay en nuestro estado y el orgullo de ser hidalguenses. Si redactamos lo que hay en el video, estaríamos elaborando un texto expositivo. Y bueno, descubramos juntos qué es un texto expositivo. Texto expositivo. El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer una serie de hechos o conceptos específicos. El propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. Por lo tanto, predomina la función referencial. Características. Se escriben en prosa y contestan a la pregunta ¿qué y por qué es así? Por lo regular se presentan en tercera persona. Hacen uso de definiciones, comparaciones, clasificaciones, analogías, enumeraciones y ejemplos. La estructura de los textos expositivos es introducción, desarrollo y conclusión. Como podrás darte cuenta, el texto expositivo es hablar de un tema específico. Y esto no solo aplica para la redacción, sino que también lo podemos hacer de manera oral. Tienes razón, Sai. A lo largo de nuestra vida escolar hemos realizado muchas exposiciones, también debates, mesas redondas, y es probable que no hayamos seguido las reglas que marca esta actividad académica. Por ello es importante revisar en qué consiste y su correcta aplicación en la vida cotidiana. ¿Qué te parece si vamos a revisar algunas reglas sobre la exposición oral?
created using Powtoon. Ahora sí, después de haber analizado este video, estamos seguras que tienes las herramientas necesarias para realizar una excelente exposición. ¿Sabías, Sari, que existen palabras que se escriben diferente pero que significan lo mismo? ¿Acaso te refieres a los sinónimos? Así es. ¿Qué te parece si vamos a revisar la siguiente cápsula para conocer su importancia? ¿Sabías que los sinónimos son palabras que tienen significados iguales o muy parecidos? Por lo tanto, pertenecen a la misma categoría gramatical. De ahí que se pueden sustituir en un texto sin que éste sufra modificación en su sentido. Lo más interesante sobre su uso es que le dan vida a nuestros textos con un lenguaje más amplio. De esta manera, evitamos la repetición de la misma palabra. Así el documento no será tedioso. Debemos variar las palabras para lograr una armonía estética. Esto impedirá que nuestro texto caiga en cacofonía, vicio del lenguaje. Ejemplos: limpio, pulcro; valiente, bizarro; conflicto, problema; alcoholismo, dipsomanía. Recordemos que el lenguaje oral es espontáneo y aunque tenga esta característica, debemos seguir la formalidad de nuestro lenguaje. Por eso es importante usarlo en el debate, donde lo considera la argumentación como un elemento imprescindible. Por cierto, Ari, ¿has escuchado hablar de los textos argumentativos? Porque yo sé que para argumentar hay que dar buenas razones. Lo vi en un video. Acompáñenme. Hola, ¿sabes qué son los textos argumentativos? Son aquellos que presentan recursos, justificaciones y alegaciones con el objetivo principal de persuadir al lector sobre un determinado punto de vista. Los textos argumentativos se utilizan en el ámbito periodístico, científico, judicial, filosófico y publicitario, por mencionar algunos ejemplos. Los textos argumentativos no solo se presentan de forma escrita, también pueden ser un recurso en conversaciones, exposiciones y debates. La estructura de un texto argumentativo consta de 3 partes. Introducción. Se refiere a una breve descripción de la tesis o idea fundamental, a fin de introducir al lector en el tema y en un contexto determinado. Cuerpo de la argumentación. Corresponde al desarrollo de la tesis propiamente dicha, haciendo uso de los diferentes recursos lingüísticos. El objetivo es convencer al lector. Conclusión. Se refiere a la última parte del escrito que puede constar de varios párrafos, en la que se justifica de manera concisa la hipótesis planteada. Los tipos de textos argumentativos son textos científicos, textos legales, ensayo, textos periodísticos, debates, foros de opinión, publicidad comercial o propaganda política. Qué
interesante está el video, pero es fundamental conocer a fondo las características de los textos argumentativos. ¿Te parece bien si analizamos el tema en el siguiente video? Adelante. Using Powtoon. Uno de los ejemplos más usados de los textos argumentativos es la reseña crítica. Tienes razón, pero ¿tú sabes cómo se estructura una? No, pero te invito a ver el siguiente video que nos dirá cómo hacerlo. Perfecto, vamos a verlo. Reseña crítica. La reseña crítica es un texto breve que tiene como objetivo examinar una obra de tipo artístico o científico. Describe las características principales de la obra. Realza lo positivo y lo negativo, es decir, las características, fortalezas y debilidades de una obra específica. El objetivo principal es captar la atención del público sobre la obra o acontecimiento. Características. Brevedad. La exposición de los argumentos es precisa y resumida. Destacar los aspectos más llamativos de la obra en cuestión. Opinión del autor. El autor debe ser especializado teniendo una información amplia y detallada sobre el tema. Debe invitar al lector para que formule sus propias opiniones y juicios de valor sobre la obra o evento. Variedad del contenido. El reseñador argumenta sus juicios de valor. Se abre paso a las recomendaciones y conclusiones.
exposición de ideas. Su contenido puede estar basado en una exposición artística, un concierto, una obra de teatro, una película, una publicación o en algún equipo tecnológico. Partes de una reseña crítica. Título: presentación. Se dan los datos principales de la obra o evento. Desarrollo. Se exponen las características del evento o de la obra artística. Cierre. Se brinda una opinión o una recomendación al lector. Una vez que hemos analizado a los textos expositivos y argumentativos, te mostraremos un ejemplo ilustrado de reseña crítica. La reseña crítica combina elementos entre los textos expositivos y argumentativos, ya que en primer lugar describe una obra o acontecimiento de manera objetiva, pero al final manifiesta una opinión personal. Retomando el tema de las tradiciones en el estado de Hidalgo, conoceremos a través de la reseña cómo se vive el Día de Muertos en la Sierra Alta Hidalguense, en específico en la localidad de Zacualtipán. En el corazón de la Sierra Alta Hidalguense, Zacualtipán de Ángeles vive, rodeado de bosques y neblina, con gente trabajadora, humilde, pero sobre todo agradecida con aquellos que alguna vez estuvieron entre nosotros. Con los últimos días del mes de octubre, llegan a la mente de los pobladores miles de recuerdos de sus fieles difuntos, esos que aún habitan en sus corazones, motivo por el cual, desde días antes, la gente comienza a preparar los altares, que año tras año se realizan para recibir la visita de familiares que han partido, pero regresan a convivir y disfrutar del banquete que se sirve en su honor. El centro de la localidad se llena de puestos para abastecer los distintos suministros necesarios para la celebración de esta magna fecha, una de las tradiciones más importantes del año y con mayor arraigo entre los pobladores. Las salas de las casas se engalanan con el vuelo de grandes cortinas blancas que representan el cielo, 7 escalones ornamentados con manteles blancos que en la cultura prehispánica significaban los 7 niveles que toda alma debía cumplir para llegar al Mictlán o reino de los muertos, donde podían por fin descansar. A los costados, arreglos florales que incluyen flores naranjas de los 20 pétalos llamadas cempasúchil. Se tiene la creencia que representan al sol y sirven de guía para que las almas puedan llegar al altar. Flores moradas, llamadas manos de león, que son colocadas por su valor estético y que florecen en los campos en los últimos días de octubre. Y flores blancas que significan la pureza de las almas que se reciben. En conjunto, los arreglos ofrecen un maravilloso espectáculo ante la vista y un perfumado aroma exótico característico de estos días. Figuras de angelitos de cerámica o cartón son empleadas para asemejar el cielo, lugar del que proceden las almas de los difuntos. A las 12 del día del 31 de octubre, los angelitos arriban a los hogares, mientras que los cohetes reciben a las ánimas y los guían en su extenso peregrinar. Los adultos hacen lo propio el 1 de noviembre. En ambos casos, los anfitriones preparan una ofrenda con una gran cantidad de alimentos y bebidas. Desde las puertas de las casas, un camino de flores guía a las almas hasta el altar. El copal con humo de incienso limpia el lugar de los malos espíritus
y evita los peligros a los honorables visitantes, mientras que al pie del altar velas y cirios arden para indicar la ansiada llegada. Todo esto bajo la armonía de los cohetes que truenan sin cesar. El gran festín incluye alimentos tradicionales en la región como lo son tamales de chala o de mole, arroz, frijoles, tortillas, pan, mole. Frutas como naranja, mandarina, plátano y manzana, semillas como el cacahuate y la nuez, bebidas como el chocolate, café, cerveza, aguardiente y pulque, no olvidando el agua simple para saciar la sed de los espíritus, que se cree llegan fatigados por su largo viaje. En lo alto del altar, las fotos de los fieles difuntos para demostrar a quién se dedica la ofrenda. La gente, ansiosa, espera a sus difuntos. Tiende a recordarlos en casa contando anécdotas y conviviendo en familia, para hacer latente la presencia de las almas. A las 12 del día del 2 de noviembre, los cohetes nuevamente suenan para anunciar la despedida. Por la tarde se visita al panteón. La nostalgia invade a las personas y comienza la espera de otro año, porque en Zacualtipán la gente no olvida a sus muertos y vive con sus tradiciones. Es una lástima que en algunos lugares de nuestro estado estas tradiciones se estén perdiendo o reemplazando por festividades ajenas como Halloween. Recordar que nuestras costumbres forman parte de la gran diversidad cultural y de los valores que definen a nuestra gente. Por eso, en lugar de avergonzarnos, debiéramos sumar esfuerzos para conservarlas y poder gritar a todo el mundo lo grandioso que se siente ser mexicano. Esperamos que el programa haya sido de mucha utilidad y que lo aprendido aquí lo puedas utilizar en tu vida diaria. Ha sido una experiencia extraordinaria haberte acompañado en este proceso de aprendizaje. Tuvimos la oportunidad de aprender de los textos expositivos y argumentativos, pero también de conocer algunas de las tradiciones de nuestro hermoso estado de Hidalgo. Recuerda también que estamos en periodo de contingencia sanitaria y lo más importante es respetar las instrucciones de nuestras autoridades. Recuerda, quédate en casa y sigamos aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! Ya terminamos. Saber escribir bien es una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier actividad profesional. En ocasiones, escribimos con descuido un mensaje de texto o un post de Facebook, pero una buena comunicación escrita habla bien de nosotros y conquista. Qué bueno que nos acompañaste en el programa de hoy de Aules EMS HD. Todos los contenidos que hemos visto son el resultado de la vocación y esfuerzo de tus docentes, que en la distancia están siempre acompañándote para cumplir con tus metas académicas. Además, quiero recordarte que debemos seguir atendiendo las recomendaciones sanitarias para que en esta época invernal le cerremos el paso al COVID-19. Cuidas a los tuyos cuando te cuidas tú.
En este parcial, revisa tus apuntes y ponte en contacto con tus profesores para solucionar cualquier duda. Recuerda que debes lavarte las manos frecuentemente y usar cubrebocas siempre. ¡Nos vemos!